Sabemos que el cuerpo humano funciona como una máquina repleta de imperfecciones. Sin embargo, a diferencia de otras especies que han sido eliminadas por la selección natural, la humanidad ha conseguido seguir existiendo y evolucionando durante milenios. Hasta llegar a convertirse en la fuerza dominante del planeta. ¿Qué piezas de este rompecabezas nos han hecho tan superiores? ¿Y hacia dónde podría llevarnos en el futuro esta ventaja evolutiva? El desierto del Sáhara a mediodía no es un lugar adecuado para prácticamente ningún ser vivo. La temperatura en la superficie puede superar los 70 grados. Incluso auténticos expertos en soportar el calor, como ciertos lagartos de arena, se ven obligados a buscar refugio. Y justo en ese momento extremo, un pequeño insecto entra en escena. La hormiga plateada del Sáhara. Desde nidos excavados a gran profundidad, estos insectos ascienden hasta la superficie abrasadora. Buscan cadáveres de animales muertos por golpes de calor. El secreto de su supervivencia reside en diminutos pelillos que recubren su cuerpo. Esos pelillos reflejan la luz solar. Desvían buena parte de la radiación. Así se reduce la cantidad de calor que penetra en el organismo de la hormiga. Solo pueden desplazarse unos 10 minutos antes de tener que regresar al refugio. Pero ese margen tan breve es una ventaja evolutiva de la que casi ningún otro animal disfruta. Y no es su único logro. La hormiga plateada del Sáhara es también uno de los insectos más veloces del mundo. En un solo segundo puede recorrer una distancia equivalente a 108 veces la longitud de su cuerpo. Es como si una persona adulta de 1,8 metros pudiera correr a 720 kilómetros por hora. Entonces, si nosotros no tenemos un abrigo plateado que refleje el sol, si tampoco podemos movernos como un tren de alta velocidad, ¿cómo hemos conseguido sobrevivir? Tras millones de años de evolución, los seres humanos han logrado conquistar algunos de los entornos más extremos de la Tierra. Incluso hemos llegado a pisar la Luna. La clave de este logro está en el cerebro. En la mayoría de los animales, el tamaño del cerebro crece de forma más o menos proporcional al cuerpo. Pero en nuestro caso sucede algo diferente. El cerebro humano adulto tiene un volumen casi 3 veces mayor que el de un chimpancé, un gorila y otros parientes ya extinguidos. Para comprenderlo mejor se emplea un índice llamado cociente de encefalización. Sirve para comparar el tamaño real del cerebro con el tamaño que cabría esperar según el peso corporal. Se calcula dividiendo la masa real del cerebro entre la masa cerebral esperada. De este modo se valora el grado de desarrollo y complejidad del cerebro en distintas especies. Si una especie tiene exactamente el tamaño cerebral que se espera, su índice es 1. El cerebro de un ratón, por ejemplo, apenas alcanza la mitad de lo que se estimaría. Muchos mamíferos como monos, chimpancés o elefantes, se sitúan entre 1 y 3. ¿Y los humanos? Nuestro cerebro supera la cifra prevista casi por un factor de 7. Somos la especie con el cerebro más desarrollado de la naturaleza. Este órgano dirige la mayoría de nuestras acciones cotidianas. Desde firmar un documento con un bolígrafo, hasta preparar una comida elaborada, o conducir un vehículo en medio del tráfico. Son cadenas de movimientos complejos. Requieren un procesamiento muy fino, afinado a lo largo de millones de años de evolución del sistema nervioso. Si el cerebro es el centro de mando, las manos son las herramientas que ejecutan sus órdenes. Pero, ¿qué tienen de especial nuestras manos? La clave está en el pulgar. Es un rasgo anatómico poco frecuente en el reino animal. Aparece sobre todo en los primates. Las manos de muchos primates tienen dedos largos que les permiten trepar y desplazarse entre las ramas. En cambio, sus pulgares suelen ser cortos y poco flexibles. Eso limita su capacidad para agarrar con precisión objetos pequeños. Los humanos abandonamos hace miles de años la vida en los árboles. Pero nuestro pulgar no desapareció. Al contrario, cambió de manera decisiva para adaptarse a la vida en el suelo. La nueva configuración del pulgar humano permite que la yema de ese dedo toque la yema de los demás. Eso nos permite realizar un agarre de pinza muy preciso. Podemos, por ejemplo, enhebrar un hilo por el ojo de una aguja. Acciones que parecen sencillas, pero que exigen una coordinación perfecta entre la sensibilidad de la mano y el centro de control motor en el cerebro. En 1992,
una investigación analizó la evolución de la fuerza de agarre en humanos y chimpancés. El resultado fue claro. Nosotros utilizamos el agarre de forma muy eficiente para sujetar objetos cilíndricos. Los chimpancés pueden hacer un gesto similar, pero carecen de varios detalles anatómicos clave. Su pulgar es demasiado corto y está más alejado del resto de los dedos. Eso limita mucho su capacidad de pinza. Por esa razón no pueden aplicar la fuerza de la mano con la misma precisión que un ser humano. La evolución del pulgar está ligada de manera íntima al nacimiento de las herramientas. Las pruebas indican que los antepasados de nuestra especie ya fabricaban utensilios muy rudimentarios antes de tener manos con la forma actual. En excavaciones arqueológicas han aparecido hachas de piedra con unos 3,3 millones de años de antigüedad. Coinciden con la época en la que surgieron los primeros homínidos reconocidos como antecesores de los humanos. Estas herramientas se fabricaban golpeando dos piedras entre sí. Se obtenían fragmentos afilados que servían para cazar o romper cáscaras duras. Que estas herramientas existieran antes de que la mano estuviera terminada, sugiere algo muy importante. La especie humana orientó su propia evolución para adaptarse a sus necesidades de supervivencia. Con el paso del tiempo, las herramientas fueron perfeccionándose. En la era de Homo sapiens y los neandertales, aparecen en los registros arqueológicos armas de largo alcance, agujas y utensilios específicos para la pesca. Las ideas nacen en un cerebro grande y complejo. Pero son las manos las que las materializan. En el ascenso de la humanidad hacia el dominio del planeta hubo otro cambio esencial. Caminar sobre dos piernas. Hace entre 6 y 7 millones de años, el clima empezó a transformarse. Las selvas cerradas retrocedieron. Las sabanas abiertas se extendieron. Las fuentes de alimento quedaron más dispersas. Y se volvió crucial poder ver por encima de las hierbas altas. La evolución hacia la bipedestación dejó huellas profundas en el esqueleto. En los humanos, la pelvis se ensancha y se acorta. El cuerpo adquiere una base sólida para mantenerse erguido. La articulación de la cadera gira hacia un nuevo eje. Se coordina con una columna vertebral en forma de S. Así se mantiene el equilibrio y se amortiguan los impactos al caminar. El peso del cuerpo se distribuye a través del fémur, que se inclina hacia el eje central. Luego se transmite al pie con un talón grande y un arco bien marcado. Es una estructura estable para cada paso. La postura erguida libera las manos. Nuestros antepasados comienzan a fabricar y usar herramientas con más eficacia. Pueden transportar objetos. Eso impulsa la cooperación, el intercambio y la construcción de vínculos sociales. Surgen estructuras comunitarias más complejas y nuevas formas de comunicación. Caminar sobre dos piernas no es solo un cambio de posición. Es un salto enorme en la forma en que utilizamos la energía. Los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos, se desplazan principalmente con 4 extremidades. Pueden recorrer decenas de kilómetros en busca de comida y agua. Nuestros antepasados también se movían grandes distancias para cazar y recolectar. Pero el coste energético era muy distinto. En 2007, un experimento con cintas de correr y sensores reveló algo muy llamativo. Cuando camina, un humano gasta alrededor de un 75% menos de energía que un chimpancé. La diferencia es enorme. La marcha bípeda es mucho más eficiente en trayectos largos. Es una de las claves para entender cómo pudieron sobrevivir nuestros ancestros en entornos duros y exigentes. Caminar erguidos también ayuda a controlar la temperatura corporal. En esa postura, la superficie de piel expuesta directamente al sol es menor. En el mismo periodo, la capa de pelo que recubría el cuerpo empezó a hacerse cada vez más fina. El cambio fue lento. Estaba guiado por la presión del entorno. Ese mismo entorno que había obligado a abandonar la postura de 4 patas. Al pasar horas bajo un sol abrasador para cazar o recolectar, el cuerpo necesitaba menos pelo. Tenía que disipar el calor con mayor eficacia. Se cree que este proceso se intensificó entre hace 1 y 2 millones de años. Sin embargo, en realidad no hemos perdido tanto pelo como podría parecer. De media, cada centímetro cuadrado de piel humana tiene unas 60 hebras. Lo que cambia es su aspecto. Son pelos más finos, más cortos y más claros. Al reducir su tamaño y densidad,
se facilita la eliminación de calor mediante el sudor. El cuerpo expulsa agua que al evaporarse enfría la piel. Además, ciertos tipos de pelo siguen cumpliendo una función protectora. Las pestañas, el vello nasal y el de los oídos actúan como filtro frente al exterior. Y hay un tipo de pelo especialmente importante. El cabello. Mucha gente cree que una melena densa solo aporta calor y molestias, sobre todo en climas cálidos. Pero estudios recientes muestran lo contrario. El cabello desempeña un papel fundamental en la regulación térmica del cuerpo. Al caminar sobre dos piernas, nuestra cabeza queda expuesta directamente a la radiación solar. El cerebro es extremadamente sensible al calor. Y cuanto más crece, más energía consume. Eso implica también más calor interno. Si ese centro de control no estuviera bien protegido, el riesgo de sufrir golpes de calor o daños neurológicos sería muy elevado. La solución evolutiva fue mantener una densa cubierta de pelo en la cabeza. Para comprobarlo, un grupo de científicos realizó pruebas con maniquíes que llevaban resistencias eléctricas en el interior, simulando el calor corporal. Las cabezas se cubrieron con distintos tipos de peluca, cabello liso, ondulado y muy rizado. Después se expusieron a una luz intensa que imitaba la radiación solar. El resultado fue claro. Cualquier tipo de cabello reducía la cantidad de calor que llegaba a la piel en comparación con una cabeza completamente calva. El pelo rizado ofrecía la protección más eficaz. Bloqueaba más radiación y reducía la necesidad de sudar para enfriar la cabeza. En otras palabras, el cabello nos ayuda a no sobrecalentarnos. Y al mismo tiempo permite ahorrar agua y sales minerales valiosas. Todo indica que el cabello muy rizado habría sido una ventaja evolutiva en zonas cercanas al Ecuador, donde el sol es especialmente intenso. La historia de nuestra especie está llena de concesiones y defectos. Pero eso no disminuye la fascinación que provoca el cuerpo humano. Al contrario. Son recordatorios de las pruebas que la humanidad ha tenido que superar para seguir existiendo y prosperar. Hoy vivimos en una nueva era. Una época dominada por la tecnología y el progreso cultural. Muchas personas piensan que la evolución biológica se ha detenido. Pero no es así. La evolución sigue en marcha. A medida que el entorno se vuelve más complejo, surge una pregunta. ¿Cómo cambiará nuestra forma física? En otras palabras, ¿cómo se adaptará el cuerpo humano al futuro que estamos construyendo? Imaginemos un mundo en el que la luz del sol apenas se filtra entre enormes estructuras de acero y cristal. En las calles, la gente se mueve como flujos de datos ordenados. Rápidos, eficaces, pero sin expresión. Casi todas las miradas están clavadas en la pantalla de un teléfono. Las pocas voces humanas que se oyen se pierden en el ruido de miles de dispositivos electrónicos. Los pisos en las alturas son cajas cerradas, parecidas a pequeñas cerillas alineadas. La luz fría de los diodos ilumina la piel pálida de sus habitantes. La vista se deteriora. Los ojos se han acostumbrado al brillo artificial. Los cuerpos son más frágiles, más delgados, por la falta de actividad física. Incluso muchos jóvenes dependen de la tecnología para oír mejor. Su sentido del oído se ha vuelto más débil. En medio de este laberinto artificial todavía sobreviven algunas bandadas de aves. Planean sobre la ciudad. Pero sus plumas coloridas han desaparecido. Como tantas otras formas de vida que se han extinguido en ese paisaje urbano. Las aves que continúan allí se han visto obligadas a cambiar. Su plumaje ahora es gris. Se pierde entre el humo y la contaminación. Solo se las distingue un instante cuando cruzan un haz de luz de una farola. Hasta su canto ha cambiado con respecto al de sus antepasados. Para hacerse oír por encima del ruido constante y mecánico, tienen que cantar más fuerte. Es una visión dura del futuro. Pero sigue regida por la misma ley silenciosa de siempre, la selección natural. En el mundo real, ya se observan señales de este tipo de adaptación. Un estudio publicado en 2009 mostró que los animales que viven en ciudades modifican ciertos rasgos biológicos y de comportamiento para ajustarse al nuevo entorno. En el caso de las aves urbanas, su canto suele ser más intenso. A veces también presenta frecuencias más altas que el de sus parientes de zonas boscosas. Con ello consiguen esquivar parte del ruido del tráfico, que se concentra en tonos más graves. Sin embargo, ese futuro no es inevitable.
Puede desviarse en otra dirección en función de las decisiones de nuestra especie. Imaginemos ahora un segundo escenario. Han pasado 5000 años. La Tierra no está dominada por ciudades frías y hostiles. Es un mundo en equilibrio. Los humanos viven en armonía con la naturaleza. La evolución, en este caso, no solo beneficia al planeta. También mejora el cuerpo humano. En ese futuro, la estatura media es mucho mayor que la actual. Muchas enfermedades que hoy nos aterrorizan han desaparecido. Suena a ciencia ficción. Pero esta idea se apoya en datos reales. Diversos estudios han demostrado una relación clara entre la mejora de la nutrición, el avance de la medicina y el aumento de la altura humana. En 2016, un consorcio internacional que estudia factores de riesgo de enfermedades no transmisibles analizó datos de 200 países, desde 1896 hasta 1996. En algunas regiones descubrieron que la estatura media había aumentado hasta 20 centímetros en ese periodo. La medicina moderna ha ido mucho más allá de lo que los sanadores de otras épocas podían imaginar. La introducción de los antibióticos tras el descubrimiento de Fleming en 1928, redujo de forma drástica las muertes por infecciones. Las campañas masivas de vacunación han conseguido frenar e incluso eliminar enfermedades que antes mataban a miles de personas cada año. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela. En 2003, la poliomielitis fue eliminada en Europa. En las últimas décadas, la secuenciación del genoma humano ha dado un salto espectacular. Ha abierto la puerta a una medicina personalizada. Tratamientos y estrategias de prevención ajustados al perfil genético de cada persona. Las técnicas de edición genética permiten corregir mutaciones responsables de ciertas enfermedades hereditarias. También alimentan la esperanza de encontrar tratamientos más profundos para males tan graves como el cáncer o el VIH. Al mismo tiempo, la medicina regenerativa y los órganos artificiales han avanzado con rapidez. Hoy se pueden sustituir o reparar partes del cuerpo dañadas. Trasplantes de corazón. Implantes de retina electrónicos. Tejidos biológicos impresos en 3 dimensiones. Todo eso ha pasado del laboratorio a los hospitales. Ha salvado la vida de miles de pacientes. Incluso se han desarrollado minúsculos sensores biológicos que pueden alojarse dentro del organismo. Supervisan el estado de salud en tiempo real. Detectan alteraciones en las fases más tempranas. La globalización también será un factor clave en la forma que adopte el cuerpo humano del futuro. En la actualidad ya vemos un aumento de relaciones entre personas de culturas y orígenes muy diferentes. Es razonable pensar que esta tendencia seguirá intensificándose. Una consecuencia directa será el incremento de tonos de piel mezclados. Al mismo tiempo, ciertos rasgos físicos muy asociados a poblaciones de piel clara podrían hacerse menos frecuentes. Por ejemplo, ojos azules o verdes. Cabello rubio o pelirrojo. Muchos de estos rasgos están ligados a genes recesivos. Para que se manifiesten, ambos progenitores deben aportar la misma variante genética. Si uno de ellos transmite una versión dominante, el rasgo recesivo no aparece. Algo similar podría suceder con las muelas del juicio, los terceros molares. En el pasado eran útiles para triturar vegetales duros. Pero nuestra dieta ha cambiado con el tiempo. Cocinamos los alimentos. Los procesamos. Ya no necesitamos ese refuerzo dental. Las mandíbulas de los humanos modernos tienden a ser más pequeñas que las de nuestros antepasados. A menudo no hay espacio suficiente para que esas muelas se desarrollen con normalidad. Esto provoca problemas como dientes incluidos, infecciones y dolor. En el futuro es posible que muchas personas nazcan directamente sin esas piezas dentales. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrirá con el cerebro? Es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y podría no seguir aumentando, sino reducirse. A primera vista suena extraño. Pero ya ha ocurrido antes. En unos 10.000 años, el volumen medio del cerebro humano ha disminuido en comparación con el de nuestros antepasados. Las causas probables tienen que ver con cambios en la organización social, en la dieta y en la disminución de la violencia extrema. Durante el Neolítico, las comunidades humanas abandonaron el nomadismo y se asentaron.
Surgieron las primeras civilizaciones. Las tareas se repartieron entre los miembros de la comunidad. La agricultura proporcionó una fuente de alimento más estable. En ese contexto, la presión evolutiva que favorecía cerebros muy grandes se relajó. Ya no era imprescindible un volumen tan alto para sobrevivir. Se calcula que, de media, el cerebro humano moderno es unos 150 centímetros cúbicos más pequeño que el de quienes vivieron en la última gran glaciación. Y sin embargo sigue siendo un órgano muy exigente. Pesa alrededor de un 2% del total del cuerpo. Pero consume cerca de un 20% de la energía disponible. En un mundo como el nuestro puede que la solución óptima no sea un cerebro cada vez más grande, sino uno algo más pequeño, pero más especializado. Más eficiente en el procesamiento de la información. Todas estas escenas, sin embargo, son hipótesis. Proyecciones trazadas a partir de lo que sabemos hoy. La evolución no persigue la perfección. No busca crear al ser ideal. Es una cadena de ajustes y renuncias para lograr algo más sencillo. La adaptación. Podemos pensar que somos la especie más inteligente del planeta. Pero el proceso evolutivo no se parece a subir por una escalera hacia un peldaño superior. Se asemeja más a un gran arbusto que se ramifica. Algunas ramas crecen. Otras se secan y desaparecen. Nuevas especies surgen. Otras se extinguen. Nosotros mismos seguimos cambiando. Seguimos adaptándonos, aunque no siempre nos demos cuenta. Tal vez la parte más fascinante de la historia evolutiva del ser humano aún no se haya escrito. Tal vez esté esperándonos en el futuro.